Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy Caballero Motorista y hoy vamos a probar esta SWM 440 Six Days. Vamos allá. Vamos a ver con detalle esta SWM 440 Six Days y qué deciros, a mí me parece una moto preciosa, me recuerda muchísimo a las trail de los años 80, finales de los 70. Personalmente, a mí me encanta el conjunto en general y lo bonita que es, sobre todo cómo se han ido incluyendo determinados detalles, como puede ser las luces full LED tanto delantera como trasera, con la estética retro de esta moto, porque sobre todo la parte trasera con el farito redondito pequeñito LED le da un toque fantástico a esta 440. Luego el detalle de 440 como el panel de números, para mí es un detalle muy bueno. Los dobles amortiguadores con el basculante en tubo, luego el cubrecárter pequeñito, el motor refrigerado por aire, el depósito, las formas del depósito, el asiento maravilloso, plano, blandito, el tapón, luego las dos esferas blancas muy clásicas, y yo creo que en conjunto es un conjunto estéticamente muy bueno. El manillar plano con su barra de refuerzo bastante abierto de puntas, que le denotan un aspecto trail y aparte retro muy propio, ¿no? Muy bueno, y que verdaderamente la moto no engaña a la vista, y creo que a mucha gente que está tan de moda todo el tema retro le va a gustar. Además, luego lo veremos en el funcionamiento, porque es muy propio y muy característico. Y ahora, si os parece, vamos a echar rápidamente un vistazo a los números de esta SWM 440. Monocilíndrico 4 tiempos, refrigerado por aire, de 445,3 centímetros cúbicos, o sea que le va el pelo del 440. ¿Vale? La potencia es de 30 caballos, un par motor de 35 Nm, el chasis es tubular de acero, el amortiguador, como ya decía, el amortiguador trasero es un doble con ajuste en precarga y rebote y 109 milímetros de recorrido. La horquilla es una horquilla convencional de 43 milímetros ajustable en rebote con 130 milímetros. El disco delantero es de 260 y el disco trasero de 220 milímetros, todos con ABS. Las llantas son de radios, un 100-90-19 la delantera, y la rueda trasera es un 130-80-17. Y un dato importante, 800 milímetros de altura de asiento, lo que quiere decir que es alta, y el peso de 148 kilos. El depósito caben 16,5 litros. En el panel de control, en esta SWM, es lo que hay. Un contrarrevoluciones, un medidor de la velocidad, un odómetro y un parcial en la pequeña pantallita, y las luces que nos indican el neutro, el ABS, el fallo de motor, intermitencias, luces largas y que ha entrado la reserva. Y ya está, nada más, y tampoco necesitas más también para funcionar. Y encima de ella te sientes, pues evidentemente es una moto alta, te sientes alto. Yo con 1,83 m llego bien al suelo, pero como siempre digo, cuando notas que la moto es alta, lo más importante es afianzar siempre un pie. Por lo demás, es muy trail, con el cuerpo tirado erguido, las manos adelante, y el detalle de que las estriberas de los pies van un poquito adelantadas.
Y nada más, vamos a ver qué tal funciona y vamos a disfrutar de ella. Y vamos allá, vamos a empezar a ver cómo funciona esta SWM 440 atacando la autopista y la autovía, las vías rápidas en una sola palabra. Y vamos allá, vamos a empezar a encarar el carril de aceleración, vamos a empezar a estirar las marchas, aunque la línea roja esté muy alta, no hace falta estirar tantísimo para conseguir una buena aceleración, aparte de que la moto se acaba muchísimo antes de donde indica la línea roja. Y le damos gas fuerte, empezamos a subir marchas y enseguida la moto se pone a 100, 110, 120 sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de vibración excesiva. Evidentemente el monocilíndrico vibra, pero no es excesivo y va muy bien, y puedes mantener esta velocidad de crucero de 120 km por hora sin sentir ningún tipo de vibración excesiva, ni incómoda, ni en brazos, ni en piernas, ni en los pies. Bueno, en los pies quizá un poquitito, pero tampoco nada excesivo ni preocupante. Por lo demás, aquí en estas vías lo que más te puede castigar, sin lugar a dudas, es la posición tan erguida, que hace que directamente te comas todo el aire en el pecho, en la cabeza, en los brazos, en los hombros. Todo el aire te golpea y lo que hace pues un poquito más incómodo el ir por estas vías. Pero bueno, como las velocidades no son excesivas, puedes aguantar muy bien. De todas maneras, tienes recorrido de puño de gas para alcanzar la velocidad máxima de esta SWM 440, que más o menos yo calculo que andará sobre los 140-150 km por hora, que para los 30 caballos que tiene está muy bien. Hay que recordar que el peso está muy bien, 180 y pocos kilos hacen que la moto se mueva muy bien, y en estas vías pues se mantiene estable, funciona muy bien. El tacto de los frenos, pues bueno, tiene, como bien sabéis, SWM tiene una historia muy grande detrás, que luego si eso os contaré, de motos de campo. Entonces sí que se nota en la primera parte del recorrido del freno delantero un poquito falto de mordiente, pero la moto frena muy bien, y el freno trasero pues es más contundente que el delantero y frena también muy bien. Pero para estas vías no tiene mayor secreto que más la postura y el aire que te comes que otra cosa, porque la moto se mantiene muy bien, tienes reserva de gas y no hay apenas vibraciones a pesar de ser un monocilíndrico. El asiento pues tiene un mullidete que se agradece a la hora de realizar muchos kilómetros encima de ella, pero hay que reconocer que bueno, si no queda más remedio, hay que transitar por estas vías rápidas, y esta 440 Six Day se mueve perfectamente por ellas sin ningún tipo de problema. No desdices, vas perfectamente a la velocidad del tráfico y no hay nada que preocupante. Pero evidentemente lo suyo para disfrutar de esta 440 es irnos a las carreteras pues ya de doble sentido, carreteras pues con curvas, para disfrutar de verdad de ella y del carácter, porque tiene mucho esta SWM 440 Six Days. Y en las vías interurbanas, en las vías de doble sentido, es donde esta SWM verdaderamente empiezas a disfrutarla y a sentirte bien. La moto responde perfectamente, vas muy cómodo, y como aquí la velocidad máxima no importa, tampoco te comes tanto el aire y vas comodísimo. La postura de manos es abierta, de brazos, y vas cómodo de verdad. Lo único pues eso, la posición adelantada de los pies hace que tengas que acostumbrarte a ella, que te acostumbras rápido, pero quieras o no, sí que lo notas al principio, y en los primeros kilómetros lo notas. Por lo demás, muy bien, y como comentaba, nada más te haces a ese tacto de frenos
que es más campero, que viene de los genes trail de SWM, pues vas súper bien porque simplemente controlas ya ese tacto y la moto frena muy bien y frenas donde quieres, como quieres, algo muy importante siempre. Luego el empuje del motor de este 440 monocilíndricos de 30 caballos es lo suficientemente bueno e importante para que en cualquier tipo de adelantamiento esté ahí y te permita adelantar muy bien. Lo único que quizás aquí noto un salto excesivamente alto, es un poco quizás una percepción entre cuarta y quinta marcha. A veces quinta es un pelín demasiado larga, que va muy bien y el motor responde perfectamente, pero quizás es mejor bajar a cuarta para poder adelantar con contundencia, y a lo mejor quizás si lo necesitas adelantar, meter incluso tercera, pero no creo que sea necesario. Por lo demás, ganas ya de coger las curvas y disfrutar. Luego también una que decir, da igual el cómo esté la vía con esta moto, porque disfrutas. Es una moto que disfrutas aunque el asfalto esté roto, algo que a veces es de agradecer. Pero bueno, vamos a atacar las curvas y a divertirnos de verdad. Pues vamos allá, ya estamos en las curvas divirtiéndonos mucho, porque este motor de 30 caballos empuja, es un monocilíndrico de estos con muy buena respuesta a medio bajo régimen. No interesa subirlo mucho de vueltas porque también empiezas a recibir vibraciones, y a bajo medio régimen y estirando ese medio régimen si hace falta hacia arriba, porque lo admite sin problemas, disfrutas como un auténtico cosaco. Y aquí pues sí, a mí me gusta. Aquí sí que estén un poquito adelantadas estas estriberas, que hacía falta acostumbrarte. Pues aquí mola porque puedes sacar la pierna en plan super motard y mola y puedes ir pues bastante deprisa. Aparte de los neumáticos de primer nivel, unos Pirelli, agarran un montón y te sientes súper seguro y súper confiado con la moto, te transfiere muchísima confianza. Aparte de que mola, me gusta mucho esta moto porque no te engaña, lo que ves es lo que hay y lo que ofrece. Y lo que ofrece es mucho y muy interesante. Además es muy divertida. Aparte, en este asfalto que está impecable, pues mola porque te permite extraerlo todo. Aparte, las suspensiones están muy bien taradas, sobre todo la delantera. Para mí la trasera quizás peca un pelín de seca, pero el conjunto está muy bien porque, aparte de que, bueno, tiene un rango de utilización muy amplio, desde que el asfalto esté roto y puedas ir casi igual de deprisa con el asfalto roto, aunque el asfalto esté impecable, sigues igual disfrutando muchísimo. Y esto pues está muy bien dentro del concepto trail clásico que ofrece esta moto, que verdaderamente es muy divertida, tiene muchísimo encanto. Aparte, creo que tiene una estética muy buena, y aquí en curvas, pues bueno, la palanca del manillar ayuda a moverte muchísimo, el empuje del monocilíndrico que empuja desde las profundidades hasta más allá, lo cual se agradece. Y luego pues también lo que decía, acostumbrarse un poquito al tacto de frenos. Una vez tienes ese tacto cogido, pues como os decía, frena donde quieres, como quieres y cuando quieres, que es lo más importante. Y bueno, vamos a seguir con la prueba. ¿Y qué os parece si vamos con un poquito de la historia de esta SWM, que ya es la segunda que probamos en el canal y creo que merece contarse porque es muy interesante? Y mientras bajamos por esta carreterita con el asfalto, pues con sí, cosa así, no muy bueno, aunque no aparente en la cámara,
y mientras vamos disfrutando de este paisaje tan bueno, creo que contaros un poquito la historia de SWM no está de más, y más siendo ya la segunda SWM que pasa por el canal, y con ya pues ya del canal del carnet A2, 30 caballos, una moto ya con bastante interesante. SWM fue fundada por Piero Sironi y Fausto Bergani en 1971 y tuvo su mejor época en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo haciéndose un nombre entre los fabricantes de motos off-road, porque hizo auténticas motos especializadas en el mundo de todo el terreno, y ofreció como premisa modelos muy competitivos con un diseño 100% italiano. Pero tuvo, pues bueno, como todos, una mala época, y en 1984 entró en liquidación, cesó su producción, y en 1987 pues cerró sus puertas. Pero SWM no acaba ahí, no se olvida nadie de ella. Y un ingeniero, jefe de competición y de diseño de marcas como Cagiva, Husqvarna y Aprilia, la resucitó. Gracias al apoyo, como no, del gigante chino de la automoción Sinerei. Y en 2014 ya empezó la nueva etapa con motores Husqvarna que han recibido una evolución tecnológica y los produce Sinerei, y mantienen la legendaria filosofía de SWM de salvar los bastidores y los motores en Varese con los mejores componentes del mercado, algo que es de agradecer. Entonces quiero decir con esta pequeña historia que SWM sigue siendo una marca italiana, aunque como no, como muchísimas cosas, tiene el respaldo económico y quizás de producción que tienen los chinos y un gigante tan grande como Sinerei. Pero bueno, dejémonos ya de la historia y vamos a atacar un caminito, vamos, porque el trail puro, como ya habéis visto, va en los genes de esta 440, y como no, vamos a atacar este pequeño caminito en los que aquí sí se notan muchísimo los genes, y aquí sí que se agradece mucho el tacto del freno, que no te va a poner en apuros, no te va a hacer ningún bloqueo ni nada por el estilo, aunque el ABS está ahí, no se puede desconectar, que es una pena para lo que los más amantes del campo echarán de menos, pero están estos genes camperos y se agradece, y es algo muy particular de esta SWM, que no hay terreno que se le resista, da igual el asfalto, da igual el camino, está pensada para poder ir por cualquier sitio, y es una pasada. Aquí pues bueno, sí que está bien su altura, está bien lo poquito que pesa, lo ligera que es, y es de agradecer. Y vamos a la ciudad. Y en la ciudad la moto va fantástica, va genial, solo notas un poquito de calor cuando paras, claro, está refrigerado por aire, y lógicamente cuando paras sube un poquito el calor, y más en estos días que ya empiezan a ser calurosos. Por lo demás, va genial, el monocilíndrico responde muy bien, te puedes mover prácticamente en cualquier marcha olvidándote de qué va a pasar, porque empuja muy bien en el régimen que vayas, sobre todo desde más abajo. Entonces puedes ir en segunda, puedes ir en tercera, puedes ir incluso en cuarta, y va a responderte bien. Aquí sí, si metes quinta y como bajes mucho, pues lógicamente el monocilíndrico te va a responder con una pequeña vibración extra diciéndote, uy, qué alto vas de marcha para la velocidad a la que llevas. Pero bueno, rápidamente con su embrague, que es suave, es finísimo, y las marchas entran solo con pensar, te pondrás en la marcha adecuada y podrás circular por esta ciudad sin ningún tipo de problema. Es súper ligera,
el radio de giro es amplísimo y aquí, pues aquí sí que peca un poquito pues de altas. Los 800 milímetros de asientos sí que se notan y sí que es un poquito alta. Y recordaros que yo mido 1,83 y llego, pues justo llego con los dos pies al suelo. Llego bien, me puedo manejar, pero siempre recomiendo que lo suyo en estas motos que ya tienen cierta altura de asiento es afianzar siempre un pie. Y para las maniobras en parado, si ves que no te puedes manejar encima de ella, pesa poquísimo. Bajas y la giras y la mueves en un palmo, o sea que por eso no hay ningún problema. Entonces yo creo que esta moto para ciudad, y aparte que es muy bonita estéticamente, me parece una moto preciosa. Ese toque de los trail de los 80 le da un toque genial. Para la conclusión, decir que SW me encanta que haya vuelto, que haya renacido, que esté aquí en España viendo, podemos probar y tener sus motos, porque la 125 que pasó por el canal, la Ace of Space, me pareció una moto fantástica para ser 125 con muchísimas posibilidades, y esta 440 me parece una moto genial, o sea, me parece bestial esta moto por su amplio radio de acción, una moto perfecta para todo. O sea, no es que digas es una trail como las de antes, no lo hace todo, no hace nada perfecto, pero puedes hacer de todo con ella. Puedes ir curvas y divertirte, da igual el asfalto, puedes ir por autopista y autovía y hacer miles de kilómetros, puedes meterte en caminos, puedes hacer de todo con ella. Es una trail total como las de antes, con estética de las de antes. O sea, yo creo que es una moto genial. Me ha gustado muchísimo esta SW440. Espero que os haya gustado esta prueba. Y como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Y nos vemos.